tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. Verónica, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno. Muy bien, Mario. Con muchas ganas de conversar acá con nuestros invitados, que los he visto desde hace rato con muchos papeles, empapándose de la información. Así que seguramente vamos a tener una buena mesa ahora con dos parlamentarios. Sí. Creo que la mesa cambió. Cambió Sí, mesa, mesa todo. cambió. Estamos más cerca. Bueno, Ya quieren vamos abrir, a empezar por presentarlos sí, ahí. pues, Entonces. de una vez. Tenemos al congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde. ¿Cómo está, congresista? Y el congresista del Partido Aprista, Javier Velázquez Quesquén. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿De Perú posible, dice usted qué? No salió elegido por propósito. Salió elegido. Pero ni hemos empezado el tema y ya empezó Con la lámpara, sí. Y ellos salieron elegidos con el voto favorable de Carlos Brus. Es parte de Carlos Brus. Parece que la noche promete. Vamos a los titulares y volvemos con el pleito, no se preocupe. El congresista Bugatás reconoció que mineros artesanales, según dijo, participaron en la campaña presidencial de nacionalismo, pero negó haber recibido 900.000 soles de ellos y se declaró más bien víctima de chantaje. Por otro lado, la ministra de Trabajo, Ana Jara, afirmó que nunca en la historia de la República un gobierno se ha comprado el pleito de formalizar la minería ilegal. Y el congresista Carlos Tubino le pidió al APRA no temer al debate sobre los informes de la megacomisión. El presidente Humala aseveró que la erradicación del trabajo infantil es un objetivo prioritario del gobierno. Según estadísticas del ENAO, 1 de cada 4 niños peruanos trabaja. Y el empresario Rodolfo Orellana reafirmó que se reunió con fiscal de la Nación Carlos Ramos cuando este era jefe de la Oficina de Control Interno. Por otro lado, el exfiscal José Peláez negó cualquier vínculo con Orellana y César Álvarez. Bien, a los invitados de esta noche ya los hemos presentado, los congresistas Velázquez Quesquén y García Belaunde, de manera que vamos con el primer tema, que en realidad viene de algunos días atrás, cuando el semanario Hildebrand en sus 13 dio la información de que un grupo de mineros informales había aportado plata para la campaña del nacionalismo, esta última, la del 2011. En la segunda vuelta, justo. Y que quien había recibido y había firmado un documento por ese dinero era el congresista Bugatás. Vamos a escuchar lo que ha dicho a propósito de eso el congresista Bugatás ahora, porque salieron hoy los mineros en un informe del comercio reafirmando la información de alguna manera que había aparecido en el otro medio anteriormente. Es absolutamente falso el contenido de esas acusaciones. Quiero que quede absolutamente claro, deslindando de que exista cualquier cosa relacionada a la denuncia que ha aparecido en ese semanario o cualquier otro vínculo con algún dinero de ingreso ilegal. Todos los ingresos en los que yo haber participado tramitando o apoyando o direccionando al partido han sido absolutamente... Claro, es que hay una diferencia entre los mineros ilegales y los mineros informales. Pero él ha hablado de artesanales. Y artesanales también. Pero una confusión que, por supuesto, ha generado una serie de respuestas, ¿no es cierto? Porque los propios mineros han salido... en estas mismas declaraciones del congresista Bugatás ha dicho que algunos han sido mineros artesanales, miembros del Partido Nacionalista. Y pero han negado que hayan aportado dinero. Los ilegales. Porque él incluso habla sobre... Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen mejor nuestros invitados. Así es. Bueno, Daniela Bugatás siempre ha estado vinculada a la minería ilegal. Diré que... ¿Ilegal, informal o artesanal? Para no confundirnos. La ilegal. La ilegal. La que lava dinero, todas esas cosas, la que genera perjuicio. ¿Cómo estaba vinculado? Y lo voy a mostrar con hechos concretos. Por favor. En 2010, cuando yo era primer ministro, con Antonio Brag y el Consejo sacamos por primera vez un decreto de urgencia, el 018, para erradicar las dragas. ¿Quién interpuso la acción de amparo contra ese decreto de urgencia para impedir eliminar las dragas, que son las que más perjuicio generan al medio ambiente? Fue el abogado del señor Bugatás, que estaba en su planilla como asesor, el doctor Luciano López. Hay un segundo momento cuando se elige... ¿En la planilla como qué? Era su asesor. Asesor parlamentario. Claro, y plantea la acción de amparo contra el decreto de urgencia. Eso está registrado, está documentado. Hay un segundo momento
que tiene que ver cuando quién fue a defender al señor Romero, a Eulogio Romero, cuando estaba investigado en la Comisión de Ética. Por primera vez un presidente del Congreso se metió a la comisión a defender al señor Eulogio Romero. Pero ahora lo que dice Esto ya ha sido durante el gobierno de Humalismo. Y ahora lo que dice el presidente FENAMARPE. Todos sabemos que los mineros ilegales han apoyado al Partido Nacionalista. Ahora, Abugataz no niega los $49.200 que han dado, que son empresarios mineros, sí son empresarios que se han formalizado. El problema es que hemos visto en la OMPE y no figuran en los ingresos al partido. Y lo otro es lo que ha dicho el presidente del FENAMARPE, con varios dirigentes que han entregado 900.000 soles. Eso obviamente no es dinero que proviene de la minería. Un minero artesanal no gana esa cantidad. De tal manera que lo que tiene que, el hecho es que esclarecerse, porque aquí aparece el aforismo de que quien reparte se queda con la mayor parte. Entonces ya Sergio Tejada, como vocero, ha dicho que van a iniciar una investigación porque ese dinero no ingresó al partido. Entonces, pero todo el país conoce que el Partido Nacionalista tiene representantes de los cocaleros en la bancada y tiene representantes también de la minería ilegal, ¿no? ¿Qué dice Víctor Andrés García Belaúnde? Pues yo no tengo tanto conocimiento, porque no he sido gobierno en el gobierno anterior, no he sido parte del gobierno, así que no tengo esos detalles. Lo que sí me llama la atención es que haya recibos firmados que han aparecido en esta revista de Hildebrand. Es un papel, digamos, ¿no? Claro, Un recibo quizás sea mucho un recibo informal también, ¿no? Sí. Un recibo informal, sin RUC, sin número, ¿no? Sin numeración, sin cubrir las normas que exige la SUNAT para un recibo. Pero en todo caso, un papel, un documento firmado que acreditaría un depósito de dinero, nada menos que de $50.000, casi $50.000. Y después se ha hablado de 900.000 soles. Todo eso debería estar declarado. Primero, me parece raro y extraño que se reciba dinero de una minería ilegal o informal, que en este caso no sé si es una o es la otra o son las dos juntas. Hay que tener mucho cuidado cuando uno está en campaña de saber quién da dinero y a quién se le recibe. Nosotros en Acción Popular, que hemos estado muchos años en campaña, sí hemos tenido mucho cuidado, por indicación del presidente Belaúnde, siempre debe haber quién da y a quién se le recibe, porque hay gente que hay que rechazarle de plano. Y finalmente debe estar eso declarado. ¿Por qué no se declaró? Yo creo que hay que investigar, Espero que a Daniel Abugataz dé las explicaciones del caso, porque evidentemente esto no es usual ni normal y no le hace bien al partido de gobierno. Como una manera de, digamos, refutar la posibilidad de que haya ocurrido lo que los mineros dicen, la ministra de Trabajo, Ana Jara, ha dicho que cómo podría ser eso si este gobierno ha sido el único que se ha comprado el pleito contra la minería ilegal y que nunca antes gobierno alguno había hecho semejante cosa. Vamos a escucharle y vamos a preguntarle luego, sobre todo a un representante del gobierno anterior, si eso es cierto. Si nosotros tuviésemos algún tipo de compromiso con personas naturales o personas jurídicas que se hayan enmascarado bajo esta figura legal, que desarrollen actividades ilícitas a partir de este gobierno, no de otros gobiernos, a partir del gobierno de Ollanta-Humala, nosotros la rechazamos categóricamente. Lo demás es accesorio. Lo principal es que hemos iniciado una campaña de erradicación de la minería ilegal, lo que significa en la práctica que no tenemos compromiso con nadie. Ministra, pero te sacan la jeringa también, la camisa está, pinchada, pero, sí. ¿no? O será porque como ha estado en una cancha de fútbol, ahí se ha dejado de repente embargar por esta pasión del fútbol, pero está un poco achorada. Un poquito. Un poquito. ¿Qué dice el congresista? Bueno, diré algunas cosas más. La legislatura pasada se estuvo debatiendo qué figura de tipos penales se incorporarían en el crimen organizado, y Daniel Abugataz fue el que promovió que las bancadas pudieran suscribir de buena fe el retirar a los mineros supuestamente informales, pero en el fondo somos ilegales, del crimen organizado. Quiero decir además también que no es verdad lo que dice la ministra Jara, no conoce. Quien inicia el combate con la minería ilegal, se toma el pleito, es Antonio Brag, que no es militante del partido, fue nuestro primer ministro del ambiente que tuvimos,
con la dación del decreto de urgencia, justamente contra el que se interpone la acción de amparo. Iniciamos la erradicación de las dragas. Y más bien quien ha retrocedido ha sido este gobierno. Ahora, están haciendo interdicción, pero no en zonas de amortiguamiento, ¿no? Y la señora, esta señora que es conocida minera ilegal, sigue actuando impunemente, porque ¿quién tiene representante de la minería ilegal en el Congreso? ¿Qué dice que el nacionalismo? Oh, por favor. Ilegal, ha dicho. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mineros ilegales tienen representación. FENAMARPE, como lo han dicho ellos, algunos son artesanales e informales, pero hay una gran cantidad de mineros ilegales que financian ese tipo de actividad, y esa con la protección del gobierno. No es verdad que estamos avanzando en el tema de erradicar a la minería ilegal. Se ha retrocedido, y justamente es a raíz de estos enfrentamientos que hay entre el gobierno y quienes lo apoyaron en su momento que se comienzan a dar esta denuncia, ¿no? Tenemos un enlace telefónico precisamente para ver cómo va la interdicción y la formalización de la minería ilegal con el señor Daniel Urresti, alto comisionado para estas dos tareas. ¿Cómo está, señor Urresti? Buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarlo. Dígame, por favor. Sí, bueno, acá estábamos conversando por esta denuncia que salió la semana pasada sobre el apoyo, el dinero que habría ingresado a la campaña del nacionalismo por parte de mineros artesanales e informales. Pero acá tenemos al congresista del APRA, Velázquez Quesquén, que asegura que hay representantes del Partido Nacionalista, representantes de la minería ilegal en el Partido Nacionalista y en el Congreso de la República, que son los que están impidiendo el trabajo que supuestamente usted está realizando. ¿Es esto cierto? Bueno, mire, señorita, yo lo que puedo hablar es lo que conozco, mi experiencia en estos 8 meses. No soy del partido, soy un general retirado que recién me retiró hace muy poco tiempo, no estoy inscrito en ningún partido, y lo que yo puedo decir claramente es, porque lo recuerdo claramente, a mí el señor presidente de la República me llamó a su despacho, demoró unos 15 minutos, si mal no recuerdo, en explicarme la gravedad del tema de la minería ilegal, que había crecido terriblemente en los últimos 25 años, aunque se viene desarrollando desde hace 40, pero el gran crecimiento se ha dado hace 25, y que era necesario combatirlo. Para lo cual me dio el encargo personal de erradicar la minería ilegal, desatar una lucha contra la minería ilegal sin ningún condicionamiento. Eso que quede claro. Número 2, me nombraron en el puesto de alto comisionado con el apoyo directo del señor presidente de la República, porque para poder avanzar en esta lucha yo coordino con 18 organismos, entre ellos ministerios, porque la minería es un tema muy transversal, y para poder coordinar y sacar adelante todo lo que estamos haciendo en este momento, no se puede, sinceramente, sin el apoyo directo, sin una decisión política clara y firme, y sin el apoyo directo del presidente. Entonces, si eso es lo que yo puedo dar fe. Ahora, también puedo dar fe de lo siguiente: la minería ilegal mueve tanto dinero que efectivamente todo hace indicar que existen lobbies en el Congreso. Cada vez que me han llamado a mí a hablar de minería informal, existen algunos señores que se rasgan la vestidura por la minería informal, hacen toda una introducción sobre la minería informal y concluyen pidiendo cosas que benefician a los ilegales. Dicen, por ejemplo, la minería informal, pobrecito, que esto, que lo otro. En conclusión, no debe haber interdicciones, señor. La interdicción es para los ilegales, no para los informales. Y cosas por el estilo. ¿Y qué? ¿Estos lobbies vienen desde el Congreso de la República? ¿Cómo? ¿Estos lobbies que está denunciando venían del Congreso de la República? No, mire, escúcheme. Los lobbies y los intentos de soborno se dan en todos los niveles. O sea, eso que no les sorprenda. La minería ilegal mueve más plata que el narcotráfico. Sí. O sea que, ahora... Se lo pregunto porque... Claro, lo que queda claro, permítame explicar esto, es que el señor presidente, cuando me llamó, él, supongo, que él ha confiado en mi honradez. Algo habrá escuchado de mi honradez, porque yo no he tenido el gusto de trabajar con el señor presidente en la carrera militar. Dos preguntas, señor Urresti. ¿Nos puede decir qué tipo de mineros son
los que agrupa el FENAMARPE y a qué tipo de mineros también o a qué tipo de actividad corresponde la de señores Víctor Chandubi y Teodulo Medina. Sí, permítame hacerle una explicación sobre esta organización. Por favor. Yo actualmente me considero que conozco bastante porque trabajo intensamente en esto. El FENAMARPE se crea cuando se siente la necesidad de tener un organismo que represente a nivel nacional a los pequeños mineros y a los mineros artesanales. Y se crea el FENAMARPE y efectivamente Teodulo Medina fue presidente del FENAMARPE. Pero ¿qué ocurrió con el FENAMARPE? El FENAMARPE se da cuenta de que ha descubierto la gallina de los huevos de oro. El FENAMARPE se dan cuenta de que a ellos les interesa que nunca se formalice, sino que siempre esté en proceso de formalización porque pueden conseguir un montón de dinero. Cada vez que ha habido paros, ellos piden cuotas a todas las plantas de tratamiento, mucho más a las que eran ilegales. Y digo eran porque ya las interdicté. Yo he destruido 7 plantas de tratamiento ilegales en Arequipa y 6 en Nazca. Entonces, esta gente, ellos decían, no te preocupes que aquí nadie te toca, porque si alguien te quiere tocar, tomamos la panicama, nos vamos a la huelga. Muchas gracias. No, que gracias, eso cuesta tanto. Y pedían dinero para financiar el paro, que finalmente ese dinero nunca se sabía qué se hacía. Y es por eso que posteriormente el FENAMARPE, que primero agrupaba a todos los mineros artesanales, comienza a perder bases. Sale Teodulo Medina y se queda sin trabajo, sin la gallina de huevos de oro, así que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya, voy a crear el CONANI. Y crean el CONANI, que también es una organización a nivel nacional que hace lo mismo que el FENAMARPE, y se comienzan a pelear las bases. Ahí Teodulo estuvo de vicepresidente y salió por motivos bastante oscuros. Cuando sale también de CONANI y se queda nuevamente en la calle, ¿y ahora qué hago? Voy a tener que trabajar, ¿no? No, mejor ya sé, ahora voy a crear el CENAMI, total que ahora ha creado la Central Nacional de Mineros, y cuando desaparezca la CENAMI seguramente creará otra. Y el modus operandi de estos organismos ha sido el siguiente: hacer todo para mantener siempre a la gente en proceso de formalización, que no se formalicen, sino siempre mantenerlos en proceso de formalización. No hacer nada para que se formalicen, y siempre exigir plazos y más plazos a través de huelgas y de paros. Bueno, huelgas, paros, como ellos le llaman, porque en realidad pues es hacer grandes desórdenes, ¿no? Pero el señor Chandubi y el señor Medina, ¿son ilegales, informales o artesanales? No, ellos representan o representaban, cuando estaba en FENAMARPE, ellos representaban a los pequeños mineros y mineros artesanales, es decir, los que deberían formalizarse. A ellos representaban. Actualmente el FENAMARPE, el CONAMI y el CENAMI no representan a nadie porque se han desacreditado totalmente y no tienen bases. Entonces, ¿con quién estamos tratando nosotros? Con las organizaciones regionales. Por ejemplo, en Arequipa, que es donde hay más mineros artesanales, nosotros tratamos directamente con el FEMAR, con Víctor Taipe, que ellos sí, detrás tienen 30.000, 40.000 mineros. Usted lo para a Teodulo Medina al frente y le dice, a ver, tráigame sus bases, va a venir su mamá, su papá, su abuelito, ese que tiene, y nadie más, porque no representa a nadie. Ahora, y una consulta, ¿no sería pertinente, creo que pueda aclararnos sobre los lobbies en todos los ámbitos? Porque ahora la denuncia, y usted entenderá que la oposición se va a agarrar de esto, ¿no es cierto?, es que los ilegales están metidos en el gobierno y están impidiendo la formalización. Entonces yo le pregunto, ¿de dónde vienen esos lobbies? Usted dice que en todos los ámbitos. ¿En el Congreso parlamentario? ¿De qué bancadas? ¿Qué agrupaciones políticas? El éxito del avance en mi trabajo ha sido que yo he cuidado mucho de que no se politice este tema, porque este tema debe ser una cruzada nacional. Y efectivamente, logré escuchar un poquito de lo que dijo el señor congresista que está ahí, a quien saludo muy respetuosamente, siempre estoy atento a sus declaraciones. Es cierto, esto cuando se crea el Ministerio del Ambiente, el ministro Brack comienza a visitar el país y cuando sobrevuela aquí, Madre de Dios, se da cuenta del terrible daño que se está haciendo. Y es ahí que se crea esta zona donde se puede hacer minería y que acá ellos le han puesto el nombre de corredor minero. ¿Y es una acción legal? Que se interdictaron las dragas. El problema no es ese, el problema es que aquí
somos tan hábiles para estas cosas que ahora ya no hay dragas, pero por ejemplo, una bala de las balsas gringas, 6 balsas gringas hacen lo mismo que una draga, 10 carrancheras hacen lo mismo que una balsa gringa, ¿me entiendes? O sea, ahora han hecho máquinas artesanales que hacen inclusive más daño. Bueno, en fin, acá el tema es grave, pero lo que yo quería hacer claro es en lo siguiente. Con todo esto y a pesar de todo lo que se diga, porque yo lo que veo es que los mineros ilegales hábilmente utilizan, porque que quede claro, Teodoro Medina y Chandubí decían representar a los mineros informales y a los artesanales, eso es lo que decían, pero sus acciones decían otra cosa, sus acciones defendían los derechos de los ilegales, así que hay que tenerlo en cuenta. Pero queda claro de lo que usted está diciendo que si hubiese llegado dinero de parte del señor Chandubí o del señor Medina a la campaña del nacionalismo en el 2011, eso sería un problema, ¿no? Yo no tengo la más mínima idea de eso. Yo, como le digo, no soy político, yo digo que este es un tema netamente político. Yo lo que puedo declarar es sobre lo que me consta. Y usted, como luego de esta conversación... me consta... Sí. Pero luego de esta conversación que usted con el presidente de la República, que lo nombró alto comisionado, ¿qué pasa si se entera que finalmente estas dos personas entregaron dinero? ¿Eso le molestaría? ¿Cambiaría su forma de pensar sobre las acciones que se quieren tomar contra la minería ilegal o no? No, definitivamente no. Aquí hay un compromiso 100% del presidente para esta lucha. Ahora, eso tengo que salir a decirlo porque a mí me consta. A mí, yo despacho con el presidente. El presidente me está dando todas las facilidades para que yo pueda avanzar en esta lucha. Vuelvo a repetir, sin respaldo político sería imposible avanzar en esto. Muy bien. Número 2, lo único que, solamente para terminar, lo único que están logrando con esto es que vamos a intensificar la lucha contra la minería ilegal. Y anuncio desde acá, porque ya tengo las bases para hacerlo, que en julio, acá en Madre de Dios, debe estar erradicada el 70% de la minería ilegal, porque ya estamos a un punto de lograr eso. Número 2, vamos a seguir con la lucha contra la minería ilegal. Entre las cosas que hacemos es las interdicciones en Puno, en Cusco, Piura, Lambayeque, en la Cordillera del Cóndor y a nivel nacional, y más seguido. Muchas gracias. Le agradecemos al señor Daniel Urresti, alto comisionado para la interdicción y formalización de la minería. Bien, pero me parece que se desprende de lo que dice que efectivamente constituiría un problema estar ahora luchando contra determinado sector que en su momento, si se demuestra, habría colaborado económicamente con la campaña de quien ahora es gobierno, ¿no? Ahora, yo no dudo de que el ministro Brack haya iniciado esta cruzada, pero finalmente se quedó solo. El gobierno no lo continuó, el gobierno anterior. Sí. Creo más bien que este gobierno le ha dado cierto impulso a la lucha. Y hemos visto las imágenes. No, cierto impulso, no, o sea, le ha dado impulso. Claro, claro. Eso que creo sí. que no se puede negar. Sí. Y algo cierto que dice el señor, si no hubiera un apoyo político, eso sería imposible. Así es, el bombardeo. O están bombardeando algo que no existe. Máquinas, han volado máquinas Caterpillar carísimas. O sea, yo creo que ha habido realmente una lucha. Ahora, eso no significa que porque colaboras con alguien en la campaña significa que una vez que se ha elegido esa persona que te ofrece una serie de cosas o crees tú que la has condicionado para que trabaje para ti, al final lo haga. Es decir, muchos candidatos o muchas personas han apostado por ciertos candidatos y han colaborado y luego han resultado... Piña. Plancha quemada. El 68 hubo un gran sector de la derecha peruana que apoyó al golpe, financió el golpe de Estado y Velasco los expropió. O sea que esa es una historia vieja. El tiro por la culata. Así es, el tiro por la culata. Es una historia muy vieja, muy vieja. Sí, ¿qué tan vieja? Bueno, el APRA la conoce, ¿no? Víctor Andrés como oficialista, pues, mira, él salió elegido por Perú Posible, como parlamentario, está ahí en la bancada de colabora con el gobierno. Por todas estas agrupaciones. Pero él ha salido elegido por Perú Posible y yo por el APRA. Y quiero decir que la historia lo dirá. ¿Por qué el actual comisionado de la minería ilegal reconoce que ya no hay draga? Porque la draga la desaparecimos a partir del 2010, cuando se crea el Ministerio del Ambiente y Antonio Brack, un reconocido ambientalista, inicia esta guerra contra la minería ilegal, que la ha continuado y me parece muy bien, pero eso de ninguna manera
hace que tengamos una posición a media frente a quienes financian a los políticos para que mantengan sus intereses en el Parlamento. A una pausa, nos están rogando una pequeña aclaración. Nosotros hemos sido elegidos en una alianza con posible antes de Coteve, ¿cierto? Pero el APRA hizo alianzas con el APRA, con el odrismo después de los 8 años de saqueo del país y de dictaduras. O sea que estamos hablando de cosas diferentes. Pausa. Regresamos con la clase de historia después de la pausa. Diabetes o prediabetes, necesitas considerar 3 aspectos: nivel de glucosa, circunferencia abdominal y salud cardiovascular. Glucerna es el suplemento nutricional que junto a una dieta y ejercicio adecuado ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y no olvides cuidar tu circunferencia abdominal y hacer ejercicio. Tomar Glucerna diariamente contribuye a vivir de manera saludable. Bueno, y parece entonces que los informes de la megacomisión se van a debatir el jueves, cuando empiece el Mundial. ¿Cómo es eso? Espero que no sea a la misma hora. ¿O se debate o no se debate? No sé. Bueno, lo cierto es que el congresista Tubino ha pedido que el APRA no tenga miedo a este debate, y por supuesto también ha hablado el congresista Sergio Tejada. Vamos a escucharlo. Con una labor que nos ha encomendado el mismo Pleno, y que nos ha encomendado la ciudadanía también. Son informes que ya tenemos listos desde el mes de enero, ingresados a la presidencia del Congreso, y no hay ninguna razón para que no se debatan. En buena hora que ya este jueves están agendados, esperemos que desde primeras horas del día empecemos este debate. ¿Hay temor al debate, como dice el congresista Tubino, de parte de la APRA? Ninguno, porque la fecha la propuso en el último Consejo Directivo del presidente del Congreso y fue aprobada por una gran mayoría. Diré también que más antes que estos informes está el caso de Coteva, que no se va a ver, que está en las calendas griegas, y más antes está el caso de Alexis Humala. Ese es el Parlamento y sus aliados. No tenemos miedo, estamos preparados para la defensa, pero mira lo que sucede. El día de hoy, recién en la mañana, acaban de entregarnos todos los 9 casos que se van a debatir jueves. Pero encontramos un tema que ojalá que el odio, el encono, no haga que hagan tabla rasa con el debido proceso. Uno de los temas es el llamado desbalance patrimonial. Y a la hora que nos han hecho llegar hoy día la agenda, no nos han entregado el contenido de ese informe. Entonces el jueves se va a debatir un caso de balance patrimonial que el único que sabe su contenido es el señor Tejada y los miembros de la megacomisión. O sea, ¿cómo podemos nosotros, los 4 parlamentarios que somos los únicos que vamos a defender todo ese informe hecho durante 3 años y que le ha costado 14 millones de soles al Perú, cómo podemos defendernos? ¿Acaso eso no es una violación al debido proceso? No nos han entregado el contenido de ese informe. No lo tiene Víctor Andrés, ahora que termine llama a tu asesor, no lo vas a tener. No tengo. Y cómo uno puede organizar una defensa adecuada en menos de 12 o 15 horas. ¿Y también van a ir al Poder Judicial entonces ahora? ¿Cuál? ¿Van a ir al Poder Judicial, digo? No, solamente advierto, mire, lo que se va a debatir son informes que han sido, en su mayoría están declarados nulos por el Poder Judicial en una sentencia los que hablan sobre Alan García. Exactamente, pero son nulos. Ahora, que lo debatan, va a haber un debate político. Vamos a demostrar en el Pleno que aquí comienza, así como comienza el Mundial de Fútbol, ese día comienza el Mundial de la Vergüenza, porque el país va a ver la vergüenza de un trabajo hecho por los agentes del gobierno con el único propósito de inhabilitar a Alan García, porque de todo lo que han dicho, de todo lo que han planteado en esos documentos, vamos a demostrar que cada uno de ellos fueron hechos con un solo propósito, solamente descalificar a Alan García. Y advierto esto porque nosotros no tenemos ningún afán, ninguna posibilidad tampoco, ni material ni numérica de poder modificar la fecha, que se ve el jueves. Ahora es el Mundial, nosotros no hemos puesto la fecha, la ha puesto el gobierno y todos sus aliados. Ellos han puesto la fecha, nosotros la hemos aceptado. Entonces, ahora, el tema del desbalance patrimonial de muchos funcionarios a los que supuestamente ellos le van a imputar responsabilidad, que van a hacer una decisión reservada y no van a decir estos son y recién a esa hora vamos a poder organizar una defensa, no me parece serio. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el Congreso es
no seguir dejándose llevar de la mano de un señor que ha fracasado como el señor Tejada. Que tienen que respetar el debido proceso, les guste o no les guste. El Perú del año 2014 es diferente al del 2000, al del 90. El principio del debido proceso, el derecho a la defensa, hoy día irradia en todas las sociedades democráticas. Cuando a una persona se le investiga, la primera pregunta que hay que hacerse, ¿una persona que es investigada tiene derecho a defenderse, sí o no? Si tiene derecho a defenderse, por lo menos tiene derecho a que le digan que le están imputando. Pero fíjese usted, el señor Tejada hoy día, porque quiere ver el fútbol el jueves, hoy día ha pedido que ya no se vea el jueves, sino mañana, porque quiere ver la inauguración del Mundial. Pero si ni siquiera nos han entregado... ¿Qué dice que quiere ver la inauguración del Mundial? Es que él ha pedido ya en la mañana que quiere que lo adelanten para mañana. Entonces nosotros no tenemos ni siquiera ese informe del balance, no nos han entregado. Y acabo de hablar con el oficial mayor y dice que no tiene orden de entregarlo hasta que... Bueno, yo creo que... ¿Se llevar por el congresista Tejada? No. Yo creo de las orejas lo está llevando. Yo creo que, además, tengo entendido que no es aficionado al fútbol Tejada, más bien al básquet o al vóley. Entonces, yo creo que no le gusta el deporte, tiene pinta que no hace... Nunca hizo ni educación física. ¿No? Pues ojalá. Tiene pinta. Bueno, no sé. Bueno, yo, a ver, hay que aclarar las cosas. Yo creo que todos los informes que están pendientes debían verse antes de que termine la legislatura, que debe terminar el 15 de junio, en teoría, y probablemente se amplíe una o dos semanas más. Hasta el 30. Entonces yo creo que debería terminar todos, no solamente ese, todos deberían verse. Ahora, tiene razón Javier Velázquez en el sentido de que debe haber un mayor tiempo para que ellos hagan su propia defensa, para que nosotros, el resto, que no somos parte de la comisión, podamos leer con calma lo que ahí está y ver realmente si contiene cosas verdaderas o cosas inciertas o falsas. Pero me preocupa lo preocupado que están ellos, porque la inhabilitación de García no llega con una votación del informe. Esto tiene que luego traducirse a una acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde Javier Velázquez forma parte y yo también. Y ese es otro procedimiento. Y luego viene a la comisión permanente y luego al pleno otra vez. O sea, la inhabilitación no sale de una votación. Es un capítulo más en el debate del pleno. Así es. Ahora, yo no sé si hay elementos suficientes para esa inhabilitación. Aparentemente no, pero en todo caso habría que estudiar el tema. Pero me parece que no hay que preocuparse, Es decir, el suelo está parejo, que no se preocupen, ya vamos a debatirlo y ahí sacaremos los argumentos a favor o en contra que sean necesarios. El problema de ellos es que ellos... ¿Quiénes son ellos? El gobierno y sus aliados... O sea, pero cuando dicen sus aliados, lleva usted las manos hacia el congresista Víctor Andrés García de la UNDE. No, me refiero... Primero diré lo siguiente. Son como 4.500 folios. Un congresista lo puede leer de ahora a mañana, responsablemente no, ¿cierto? Entonces ya tienen la consigna que van a votar a favor de esos informes, como que sea. lo lea. Entonces, lo único que queremos nosotros es que lo que han hecho el señor Tejada en 1.200 días, que son 3 meses y medio, quiere que nosotros en un día organicemos la defensa de eso. No sé en qué país estaremos. Lo único que queremos es, no estamos asustados, no, ya estamos curados del susto. 90 años, de los 90 años, aunque Víctor Andrés García de la UNDE dice que no es verdad, 30 años hemos vivido perseguidos por dictaduras que nos sepultaban, y aquí está Lapra Vivito. Ya nos hemos preparado los parlamentarios de nuestra bancada para responder cada uno de los informes. Pero de este específico... ¿Sí se han preparado entonces? Por supuesto. No, que dice que no va a tener pero no, tiempo. Pero este informe de balance patrimonial lo han entregado en condiciones de secreto. Acabo de hablar antes de ingresar al canal con el oficial mayor y en efecto lo tiene lacrado fuerte, pero tiene orden de no entregárselo a nadie. ¿Eso el balance les preocupa? No les preocupa, sino hacer una adecuada defensa. Creo que tenemos derecho a defendernos, ¿no? Totalmente. Si nos imputan 1000 cosas, el partido tiene derecho a defenderse. Entonces esperamos que se tome el tiempo prudencial. Tenemos el tuit de una televidente sobre el tema. Gianfranco Valetich, un televidente. ¿Cómo no van a ser serias las acusaciones? 3.547 narcotraficantes fueron indultados y eso es real, con mayúsculas. 3.500, otros dicen 5.000, otros dicen... A ver, Víctor Andrés, que es acucioso, pregúntale cuántos exactamente conoces. No hay, el informe no lo dice, el informe se refiere a estadísticas del Ministerio de Justicia. Por eso queremos que haya un debate serio en el Pleno.
Nosotros queremos que haya un debate serio en el Pleno, que participen los congresistas, que los que van a votar por consigna, por lo menos se den el trabajo de revisar las conclusiones y recomendaciones. Y digo algo más, nos han alcanzado el día de hoy una ayuda ejecutiva del resumen de todos esos casos, y resulta que esa ayuda ejecutiva ahora le agrega más delitos, más responsabilidades a los informes. Es un 10º informe. Entonces, yo creo que debe haber seriedad, y el Parlamento, ojalá que mañana el presidente del Congreso convoque a una junta de portavoces y ahí poder explicar el tema de que no se puede a 1 o 2 horas de iniciar un debate recién entregarnos un informe para organizar una defensa, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que en ese sentido tiene razón. Se puede iniciar el debate, se puede detener el debate en la exposición inicial del dictamen y luego debatir otro día y después discutirlo y votarlo. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, el debido proceso en el Congreso no es el debido proceso en el Poder Judicial. O sea, el debido proceso, ¿qué significa? Que se le da opción total y absoluta a una persona indagada o investigada que se puede defender. Y yo creo que eso ha pasado. El señor García, y con sus asesores y sus parlamentarios, se ha defendido adecuadamente bien. No se le está juzgando a nadie. La una comisión investigadora no juzga, no sentencia, simplemente indaga y hace un dictamen que va al Pleno, y el Pleno es el que lo debate y lo aprueba. Bueno, yo creo que no lo voy a contradecir a Víctor Andrés, pero falta complementar lo siguiente. Una comisión investigadora, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Nosotros no estamos pidiendo que se aplique regla de defensa igual que el Poder Judicial, que nos notifiquen, que haya confrontación, que haya actuación de pruebas, pero tienen que haber estándares mínimos para ejercer una defensa. Hoy día, en el mundo entero, nadie puede sostener que cuando te investiga un órgano político donde te investigan tus adversarios, tú no tengas derecho a defenderte, por favor. Entonces, máxime, si Alan García ha sido investigado por el fiscal de la Nación en cuanto a su patrimonio y han encontrado que no hay desbalance patrimonial, ha ido al Poder Judicial a que se le respete el derecho a defenderse, no a que no lo investiguen. Entonces, y el Congreso por encima de eso, a pesar que apelado a esa decisión quiere ver los informes, que los vea, pero que en esta instancia nos permita a 4 parlamentarios, por lo menos, explicarle al país, ya que ellos van con consigna a votar, explicarle que todos esos mamotretos que han hecho son una vergüenza. Vamos a una nueva pausa, volvemos en un instante. Este miércoles 11, en 2 a la N, tendremos con nosotros al gran cantautor Piero y a su viejo, querido viejo, aquí en 2 a la N, con Carlos Cornejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos. El presidente Ollantaytamala hoy día estuvo jugando fútbol. Metió su gol. De vez en cuando. Ahora, metió gol, pues. Metió gol, pero ¿y el arquero qué tanto se esmeró? No sé, uno grandote, pues. ¿Está mal? No sé, vamos a ver si tenemos el Vayan buscando ahí, pero que metió su gol, pues el presidente. Está bien. Está bien, no es fácil. El arco se pone ¿No es fácil grande, meter el gol o ser presidente? Las dos cosas. Bueno, el presidente Humala estuvo jugando fútbol en una actividad y aseguró que la erradicación del trabajo infantil es su objetivo prioritario del gobierno. Hay unas estadísticas que 1 de cada 4 niños peruanos trabaja. Vamos a escucharlo. El problema que tenemos es que hay una explotación laboral con los niños y de esa manera les robamos su futuro, porque toda cosa en su momento, en el tiempo y en su lugar. Quiere decir que la etapa de la niñez es una etapa de aprendizaje, es una etapa en la cual los niños, las niñas miran a sus mayores, miran a su padre, a su madre, a su familia y van constituyendo una identidad, valores. No están para ser explotados laboralmente o peor aún,
utilizándolos, ¿no?, como mercancías, porque muchas veces Los niños tienen que desarrollarse un espacio seguro. Tenemos que asegurar que tengan acceso a sus derechos, y uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la educación. Lamentablemente en nuestro país las cifras son altas de aquellas niñas y niños que aún están en las calles, pero no solamente en las calles, dentro del ámbito urbano, como nosotros lo vemos día a día recorriendo en nuestra ciudad, sino también en el ámbito urbano, en la ganadería, en la agricultura, y un espacio mucho más dramático y peligroso, que es el de la minería informal, de la minería ilegal, en la que nuestros niños ponen en riesgo inclusive su salud física. No solamente dejan de estudiar, sino están arriesgando su vida, porque... ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, desde el 2012 el presidente, cuando fue a Ginebra, hizo el compromiso de seguir convocando los esfuerzos de todas las instituciones para erradicar el trabajo infantil en sociedades democráticas que van camino a eliminar la desigualdad y la pobreza. También un compromiso importante de la erradicación del trabajo infantil. Lamentablemente en el país todavía hay muchos niños que, como lo dice la ministra, debería estar bajo la protección de la familia y del Estado para que puedan avanzar en su formación educativa y que se ven obligados a prestar servicios, su trabajo en condiciones antisociales. Y por eso me parece bien que el gobierno, a través de estos proyectos pilotos, a través de este programa Goleada al Trabajo Infantil, estén comprometiendo no solamente a las instituciones públicas, sino al empresariado y a otro tipo de organizaciones en lo que debe ser la erradicación del trabajo infantil. Es un compromiso que hemos hecho desde que nos hemos incorporado a OIT, y especialmente el acuerdo que se ha ratificado en Ginebra en el año 2012, ¿no? A mí me parece muy bien, yo creo que es una gran política, es una gran decisión. Lo vemos a los niños en las calles de las ciudades, que además son explotados por los mayores, y ante la vista y paciencia de las autoridades piden limosna que no es para ellos, sino que es para los explotadores que están ahí. Se alquilan niños, se trafica con ellos, se les traslada de una ciudad a otra, en fin, hay toda una mafia dedicada a esto, que hay que combatirla como se combate cualquier tipo de delincuencia. Yo creo que es fundamental lo que se está haciendo ahí. Me da pena que la Fundación Niños del Perú, que fundó, por ejemplo, Pilar Nores de García, esté casi desactivada, que eran la creación de guaguaguasis, para que los niños que abandonados que no tengan hogar, puedan tener un hogar. Me da pena que el productor de Pilar Aníbal, que tiene capacidad para 2.500 niños, tenga 250. 250. Pero estos niños que trabajan en la calle no están abandonados. Bueno, o sea, no les gusta trabajar. No. Pero es una realidad. ¿Qué es peor? Están explotados por los mayores. Porque uno va a cualquier avenida de la ciudad y se da cuenta que hay niños, sí, pero al fondo, detrás de un semáforo, de un árbol, hay un señor que es el que recauda el dinero. Los trae, le dan plata y los vuelve a mandar. Pero no es escondido de los papás, y algunas veces estos son los papás. ¿Cómo tratar esto? Yo una vez intervine y me di cuenta que no era el padre. Era un señor que había ido a un pueblo joven, le había dado una propina a los padres y se había llevado a los niños. Por eso digo, no es a espalda de los padres. O sea, este es un tema más complejo. No solamente que, los niños no trabajen, claro, obviamente, todos queremos que los niños puedan jugar, puedan sonreír, puedan estudiar. Pero lo que pasa en nuestro país es una realidad. ¿Es una realidad? Entonces, es más allá, creo, de simplemente decir que los niños no trabajan. Pero el gobierno tiene que hacer algo para evitar eso. Hay un hecho real y el gobierno tiene que actuar en base a eso. Guaguaguasis, Casa de los Petizos, productor de O sea, separar a esos niños de sus padres. No separarlos, darle asistencia a los comedores infantiles, el apoyo a los comedores infantiles, el apoyo a los comedores familiares, que se hicieron en época de Violeta más de 240, donde los señores iban con sus padres. Sí, y con sus elementos, sus ollas, para poder llenarlas de comida y llevar la comida a la casa, no perder la vinculación del hogar. Entonces, todo eso hay que hacerlo, se ha hecho en el pasado y hay que volverlo a hacer ahora. Estos niños son niños y adolescentes compulsivamente obligados a trabajar por los padres.
supuestamente porque no tienen condiciones económicas. Por eso es que está bien estos proyectos que se están desarrollando en Pasco, en Huancavelica, en Caraballo mismo, que tienen como propósito, por ejemplo, darles programas de nivelación escolar, reforzamiento los días sábados, les hacen atenciones psicológicas, les hacen seguimiento escolar, y yo creo que esa es una tarea del Estado. Y como no tenemos los recursos para cubrir todo este tipo de servicios, me parece muy bien que se esté comprometiendo la iniciativa privada. Por eso que es importante esos proyectos pilotos y ojalá que puedan ampliarse más y ser sostenibles en el tiempo con financiamiento privado. Muy bien. Bueno, ¿ya tenemos imágenes del presidente metiendo su gol? Ay, de repente para el final del programa sí está... A la productora, pues que nos exige cosas, le exigimos también acá el gol del presidente. Eso me hace recordar a cuando Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, así se decía, en su momento salía de cacería y rezaba siempre con venados. Entonces parece que se los colocaba en un lugar adecuado para que pueda disparar. Y acá... amarrados al árbol. Ha sido... Y de repente acá amarrado no el venado, sino el arquero. Para que no pueda entrar. Además han habido muchos artistas ahí. Sí, claro. Force, que está paradito ahí. Ahí lo importante es el arquero. Hay que saber quién era el arquero. Yo creo que sí. Esa es la pieza clave. Ponía las encuestas. Forsyth, el arquero. Forsyth, de Alianza Lima era el arquero. Vamos al siguiente tema y ya después vemos ahí las imágenes. El empresario Rodolfo Orellana, y esto es algo que le importa acá mucho al congresista Víctor García Belaunde, porque este empresario mencionado además mucho en los últimos meses, ¿no? Por el caso Ancash, le ha dado duro a usted durante pues mucho tiempo, ¿no? Pues claro que sí. Bastante tiempo. 8 portadas de su pasquín. Exacto, lo que pasa es que el público de repente no lo lo sabía, pero es bueno ¿Cuál es su informar. pasquín? Tiene como 5 pasquines, ¿no? Pero ¿cuál es el que lo ha homenajeado a usted? Todos me han homenajeado, no hay ninguno que deje de hacerlo. ¿Y por qué esta ojeriza? ¿Por qué? Porque yo empecé a investigar casualmente la Fundación Unidos del Perú y descubrí que este señor vivía en un guaguaguasi. Aquí está su casa, un guaguaguasi. ¿No? Ese es un guaguaguasi. Una casita, ¿no? Una mansión de 17.000 metros cuadrados con 22 bungalows, que era de la Fundación Unidos del Perú, dedicada a un guaguaguasi, que está con problemas económicos la fundación, que estaba desactivada, y este señor se apropió en Los Contos, en Chaclacayo. Se apropió de la casa y ahí vive. Acá tengo fotografías. Bueno, también tiene acá un yate, ¿no? Que parece que es de él. En fin, una serie de cosas. Este señor, pues, ¿no? Es el jefe de una gran organización criminal en el Perú, la más grande y la más poderosa de todos. Y no lo digo yo, lo dice la unidad de inteligencia financiera, que dice, por ejemplo, que Rodolfo Orellana utiliza el sistema financiero para recibir de terceros dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita por la suma de $2.329.000. Hechos antes indicados confirman actos de transferencia vinculados al lavado de activos. Dice Rodolfo Orellana, habría utilizado testaferros, empresas de fachada e intermediación para la realización de operaciones jurídicas y financieras, la cual configuraría actos destinados a dificultar la identificación de origen de los fondos utilizados, etcétera, etcétera, etcétera. Es un informe de inteligencia tributaria, financiera, que lo acusa de todo. ¿Y es a raíz de esta investigación suya que en varios... No, yo creo que como han habido muchos damnificados, mucha gente que le ha quitado sus propiedades y sus terrenos, entonces ha tenido muchos juicios. Yo, de pura casualidad, descubrí que este señor vivía cómodamente en un guaguaguasi, el perjuicio de los niños pobres del Perú, de eso que hemos hablado ahora, y empezó a investigar y me encontré con esto. Y claro, y a raíz de esta investigación, el señor se empezó a sacar en sus pasquines una serie de información difamándome, diciéndome una serie de cosas que no voy a repetir por respeto a la audiencia. Bueno, pero este señor ha confirmado, porque ya lo había dicho antes, que se reunió en una oportunidad con el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos, pero cuando este era jefe de la Oficina de Control Interno. Bueno, pero ¿cómo lo recibe el fiscal Ramos? Es decir, como ese criterio el fiscal Ramos, ella también debería recibir al Cojo Denis en su despacho, o a un injerto del Fundo Oquendo, o a Loco Perochena. ¿Cómo recibe pues, esa calidad de gente? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, pero además creo que en principio había dicho que no lo conocía el actual fiscal de la Nación. Él ha aceptado en la comisión, tengo entendido que ha aceptado en la comisión que sí lo ha recibido. Pero claro, parecería que antes había dicho lo contrario a un periodista, eso ya no lo sé. Bueno, y se le ha vinculado a él, al señor Rodolfo Orellana, con el presidente regional
de ANCASH, ¿no es cierto? Es por eso que se ha empezado a hablar. Porque a través de una cooperativa que se llama COPEX, tiene 2 cooperativas, emiten cartas fianzas para defraudar a las regiones, con complicidad de los miembros de la región, por supuesto, emiten cartas fianzas bamba, falsas, que no representan nada, que no respaldan nada, y con eso sacan la plata de la región para hacer obras que nunca se ejecutan. Hay 52 cartas fianzas en varias regiones del Perú de esta cooperativa que es propiedad del señor Orellana Rengifo, que es parte de la organización criminal que él lidera. Bueno, yo comparto mucho lo que ha dicho Víctor Andrés. Es cierto que es sujeto de estas agresiones de este señor por la denuncia, porque antes de que se conociera lo de ANCASH, Víctor Andrés hizo esta grave denuncia de que había tomado un gahuase ilegalmente, pero esta es una organización delictiva que tiene en planilla fiscales, notarios, que realiza mecanismos, por ejemplo, de despojo de propiedades a través de arbitrajes, de árbitros que utilizan a espalda de los dueños de los inmuebles, luego se lo venden a un tercero. Sacó un informe amplio, exactamente, ¿no? Y también a través de esta cooperativa COPEX. Yo le he estado leyendo un informe uno de los informes de un contrato del Estado, presentan como garantía un aval de una garantía de esta cooperativa COPEX. La institución pública lo rechaza porque no tenía la autorización de la SBS, y va a Chimbote, y en Chimbote con un amparo ordenan que el Ministerio de Educación admita esa carta de garantía. Eso supone de que en Chimbote, y qué coincidencia, en Chimbote tiene uno de los centros de operaciones, y la gran reflexión que ha hecho hoy día Ricardo Uceda de esta gran investigación que ha hecho es que va a ser muy difícil que esta organización delictiva pueda ser desmontada porque tiene tentáculos en todo el Estado y que se hace necesario una formación de una comisión investigadora multipartidaria en el Congreso para ver este tema. Hay más de 100 de damnificados que van por todos los medios presentando sus denuncias y nadie les hace caso porque un damnificado, un perjudicado de Chimbote, otro de San Martín, otro de Ucayali. Entonces hay que organizar una comisión investigadora que pueda determinar los niveles de penetración en el Estado que tiene esta organización delictiva. Yo presenté una solicitud hace más de un año. ¿Y todavía no la ponen? Sí, ahí está en la agenda, ¿no? Pero habrá pues ahí algunos amigos del señor Orellana, sí, claro, seguro. Por supuesto que sí. El único que se ponen de acuerdo es el informe de la media comisión. De ahí nosotros sí se quedan calladitos. ¿Y qué hay que el señor Rodolfo Reina, que está vinculado al señor Orellana y que fue asesor suyo? ¿Fue o no sé si es? Es mi asesor. Es su actual asesor. ¿Cuál es la relación? Quiero decir lo siguiente. Rodolfo Reina es mi asesor desde el año 96, cuando yo era parlamentario. Luego yo dejé de serlo en el 2001, asesoró a Mercedes Cabanías, a la presidencia del Congreso. Él fue un colaborador inicial del editorial de esta revista Vox Populi, pero fue invitado por un señor Ugarteche, que era el director de prensa del Congreso. Él colaboró en ese consejo editorial, el primer número, pero eso no es un tema que lo pueda él descalificar, porque en esas revistas hay colaboradores de personas que nadie podría poner en tela de juicio, el que haya escrito Juan Cheput, Antero Flores, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿y qué hacía el señor Reina? No, formó parte del primer consejo editorial, escribió un artículo. Ahí nunca más, la relación que nada más absoluta. No, pero una cosa ¿En qué año era esto acá? ¿Ah? ¿En qué año fue esto? La verdad exactamente no lo sé, pero no tiene ninguna vinculación. ¿Y durante cuánto tiempo se produjo esta colaboración? No es una colaboración, una cosa es escribir y otra fue una sola vez. Fue una sola vez. Para una sola edición. Número, y de ahí es lo que él me ha contado, ¿no? Y a raíz de las preocupaciones que se han venido dando a través de esta organización, yo he conversado con él y evidentemente que como cientos de miles de ciudadanos que deben haber pasado por la mano de ese señor. ¿Y por qué? Y te lo digo lo siguiente, el APRA el año 2006 creo que invitó a Benedicto Jiménez a ser candidato de la alcaldía, y Benedicto Jiménez lo llevó en la lista de regidores a este señor. Entonces ahí se conocieron, ¿no? Yo no he tenido, no lo he podido conocer porque yo más actúo en Chiclayo, de donde soy, pero esa es la relación cercana que ha habido a
a Rodolfo y a otros compañeros cercanos, pero eso de ninguna manera los hace responsables de estas tropelías, que nosotros, como le he dicho a Víctor Andrés García, vamos a apoyar que se haga esta investigación, porque aquí hay mucha gente afectada que no puede una camiseta política tratar de... ¿Qué conoce que usted debe haber investigado? Yo no dudo de lo que ha dicho Javier Velázquez, pero quiero precisar algunas cosas. A ver. De las 5 números de Voz Populi, 4 es Rodolfo Reina colaborador. 4. Ah, no, uno, entonces le está mintiendo su asesor. No, le está mintiendo. 4. El quinto que me dedican a mí la portada, ahí no está, pero en los 4 anteriores sí está. Primero. Segundo, es uno que tiene desbalance patrimonial. Compra un carro en $20.000 al contado, compra una casa en $380.000 y luego la cancela a un banco cash a los 5 meses, $250.000. Tiene créditos en su Infocor, hay que entrar en el Infocor y se da cuenta los créditos que tienen más de 800.000 soles. Entonces la pregunta es cómo con un sueldo de 7.000 8.000 soles, ¿cómo la hace? Y finalmente tengo informes serios de gente seria que me dice que lo han visto entrar al búnker del señor Oriana Rengifo. Entonces, con todo eso, yo le traslado la información a Javier para que tome las decisiones y quiero aclararlo. Yo le expliqué a Víctor Andrés, porque cuando habló de que se habían comprado un departamento y a los 5 meses lo canceló, evidentemente un asesor que gana 9, 10 mil soles, aunque él ha sido asesor mío y de Mercedes Cabanillas y de todos los presidentes del Congreso, y además ha sido director en Indecop y en registros públicos, tenía otros ingresos, y es soltero. Tiene como 25 años en la administración pública. Pero al margen de este tema de este contrato, que obviamente a cualquiera le sorprende que un funcionario que gana entre 10 o 12 mil soles pueda comprarse un departamento de $300.000. Lo que pasa es que la que cancela el crédito hipotecario es la constructora que hace el conjunto, el edificio. Él le compra a la constructora es la que cancela la hipoteca. Pero él está ahora, yo le he dicho a él... ¿Le debe la constructora? No, al banco. Él al banco, tiene un crédito a 20 años. O sea, la que ha cancelado la hipoteca, el que hizo el proyecto fue una constructora. A los 5 meses que tuvo la plata, canceló la hipoteca. Pero él tiene una hipoteca que yo lo he revisado, obviamente. Y si yo estoy mintiendo, porque he visto la documentación, mañana lo despido, pero no es así. Es un buen profesional que de alguna u otra manera... No, pues yo creo que está equivocado, en fin. Yo no quiero contradecirlo a Javier de una manera, porque yo creo lo que él dice, pero lo que he revisado yo es que ese préstamo ya está cancelado. De él, figura cancelado en el registro público. La constructora lo ha cancelado. Y en todo caso, aunque deba, está pagando lo que tiene que pagar por el préstamo, equivale al 95% de su sueldo, lo cual es ya sospechoso. O sea, solamente con el 5%. Es soltero, tiene 25 años en la administración pública. 7.000, 8.000 soles es lo que cobra, pero eso es lo que tendría que pagar a un crédito de $300.000. Pues. No es así. No es así, 150.000, mañana tendrás toda la documentación actualizada. Todo lo que le dice. No, es un funcionario que viene trabajando muchos años conmigo. Y el hecho que cuántas personas, como te digo, Benedicto Jiménez llegó al APRA, se le invitó y lo invitó a este señor a que forme parte de la lista de regidores, y eso a nosotros no nos descalifica. Lo que sí... ¿Nunca le presentó al señor Orellana? No lo conozco, y además, como yo le he dicho a Víctor Andrés, nosotros vamos a apoyar en profundidad esta investigación porque se tiene que desmontar esta organización delictiva. Pero si hubiera alguna de las irregularidades que Víctor Andrés me ha expresado, mañana yo prescindo de ese señor, pero yo he revisado la documentación de Víctor Andrés y te la voy a hacer llegar a tu despacho. Bueno, gracias. Ahora sí tenemos el gol del presidente Humala, vamos a verlo. Trabajo infantil. Ya sabemos que el señor presidente sí la conoce en el fútbol, así es que hoy tiene que anotar y lo va a hacer. ¡Ahí está! ¡Gol! No se esforzaba nada. Oye, pero el amigo Forsyth... Es el arquero lo aplaude. Quiere trabajar para el gobierno de repente. Bueno, su papá dice... Es embajador. Quiere que hace Washington. Aunque se hubiera hecho más la finta, pues. Además patea del área chica, ¿no? No sé nada. No puedo, no. Bueno, está bien, pues es una... al presidente de la República no se le puede negar eso. Un golazo. Y no, después se le sacan tarjeta roja, y ya no es luz verde, no tarjeta roja. Si no lo hubiera hecho, baja 5 puntos más en las encuestas. Muy bien. Tenemos también una frase, la frase del día, del amigo Gastón Acurio, para que aquí el congresista Víctor Andrés García Belaúnde se ponga contento.
Aunque sea en sueños, a ver. Para que haga un gol también. Se le estamos poniendo cerquita al arco. A ver, ¿tenemos la frase? Ahí? No hay frase. Creo que están buscando la frase. Sí, era una frase que escribió Gastón sobre su papá. Una antología de imágenes del gobierno. Sí. Ah, bueno, en el Facebook, ya después le cuento. Ahora porque es larguito. Muchas gracias por haber venido a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Nos vamos hasta mañana por la noche. Chao.